de los contenedores con los servicios que van a usar ustedes. Por ejemplo, si usan MySQL van a usar la imagen de MySQL, si usan MariaDB van a usar MariaDB, y si usan Postgres tienen su propia imagen asociada a la base de datos, y en algunos casos van a usar Mongo. Por ejemplo, ustedes creo que van a usar Mongo, ¿no? Es no relacional. ¿No relacional? Sí. Pues la mayoría usan relacional. Claro. Entonces la idea es que puedan hacer eso para que después sea más viable dentro de un mismo servidor. Entonces sería crear un proyecto con lo que estamos y vincularlo con Docker y la base de datos. Claro, vieron que por ejemplo yo les había mostrado la clase pasada cómo se gestionaba eso, era re fácil. ¿Se acuerdan este último laboratorio que les he puesto? Que es el procedimiento con una imagen de prueba liviana para implementar en Docker con un Dockerfile y los requerimientos para un stack web. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho la carpeta que iba a tener todo el proyecto? Una carpeta public, que es la que se iba a renderizar desde el proyecto. Ahí ustedes pueden utilizar todo el servidor, la aplicación que están utilizando de backend, y el punto de salida para la aplicación, que es el appjs. El appjs en realidad es como decir, sería el servidor propio de Node.js en este caso, pero ustedes tranquilamente podrían utilizar toda la aplicación corriendo y van a tener un index.js disponible para servir la aplicación. Entonces después ustedes utilizan el package.json simplemente para de alguna forma poner ahí todas las dependencias necesarias. Lo pueden hacer de esta forma o directamente con un requirement.txt. ¿Qué va a pasar con eso? Lo que tienen que hacer es justamente en el Dockerfile es decirle de dónde quieren sacar la información. En este caso, como era algo sencillo, estaba bueno hacerlo con un package.json porque en el package.json ya tienen disponible todas las dependencias. Pero imagínense tener 300 librerías, no es viable hacer un package.json de ese tipo. Lo que sería más viable es hacer un requirement.txt y ahí tener todas las dependencias con su versión correspondiente, y entonces ustedes después lo instalan de ahí adentro. Y el Dockerfile lo que hace justamente tiene instrucciones de que pueden ser instalar la Node.js, la última versión, después o alguna versión específica. Después instalar Express también, que lo pueden hacer con el package.json, pero de alguna forma tienen que darle las instrucciones para que se puedan instalar todas las dependencias ahí adentro del servidor. Y el Docker Compose es simplemente lo que te va a generar los contenedores. Los contenedores que tienen, por ejemplo, el contenedor web y el contenedor DB, que va a ser, cada uno va a tener un servicio diferente y que va a utilizar todo sería como la imagen correspondiente dependiendo qué imagen vayan a utilizar. Entonces, por ejemplo, si usan MariaDB, lo más probable es que van a utilizar MySQL como imagen base y después hacen un contenedor con esa imagen. Lo mismo para el stack web, que van a utilizar por ejemplo una imagen de Node Alpine, porque justamente la Node Alpine es la versión más ligera de las imágenes,
Y después ustedes le instalan todas las librerías con el Dockerfile, el requirement.txt y también con el Docker Compose. Entonces, ¿se acuerdan que lo primero que teníamos que hacer es hacer el servidor Express mínimo? Que era simplemente dentro del appjs tenían todas estas instrucciones que va a ser básicamente que era primero la constante Express que requiere Express o importan la librería y hacen uso de todo el objeto. Esas son dos formas diferentes. Después el path que requiere path, que es un módulo de Node, y después crea la constante app que es el servidor propiamente dicho, Express, y después el puerto. El puerto puede venir desde un .env o directamente decirle, si no encuentra el .env, que sea el puerto 3000. Ahí tienen que tener cuidado con el puerto que vayan a estar utilizando, porque si van a utilizar otro puerto dentro de las imágenes que vayan a servir de MariaDB y de servidor web, ustedes tienen que tener en cuenta que este puerto es el puerto interno de la aplicación. Sin embargo, después van a tener un puerto que va a estar exponiéndose con un puerto que puede ser diferente. Entonces después servimos los archivos estáticos, que va a ser básicamente dentro de public, todo lo que haya adentro, o sea el index HTML y todo lo que tengan disponible. Y después la ruta de prueba que va a ser de app-get API y con el mensaje. Entonces era simplemente para que puedan ver cómo funcionaba y que funciona bien. Y después escuchan el puerto que está escuchando, que es el puerto 3000. Eso era el appjs. El package.json, si se dan cuenta, es una estructura muy básica, pero lo que hace es, dependiendo de la cantidad de librerías que utilicen, van a tener Express, JSON Web Token y muchas otras más. Ustedes ahí depende de la complejidad que tengan en la batería de librerías, van a poder hacerlo en el package.json o directamente utilizar un requirement.txt que adentro tenga todas las librerías implementadas. Esto es simplemente un package.json mínimo y necesario para instalar Express. Y después, bueno, el index.html, que era un botón que disparaba el evento onClick, que hacía fetch a API y que devuelve con una respuesta, que era el mensaje que alojaba el servidor. Y después el Dockerfile, que justamente es el que te define qué librería qué imagen va a utilizar. Pues si va a utilizar la Node 18, puede usar la Node 20 inclusive, ahora está por la 20 o 22 creo que es. Pero generalmente utilizan versiones estables. Y la Node 18 es la más estable y la más liviana para lo que estamos haciendo. Y después establece el directorio de trabajo, que es /app, y luego copia el package.json. ¿Y por qué le pone el asterisco? Porque en realidad existen dos package.json, el package.log.json y el package.json. Entonces ustedes van a utilizar, en realidad tienen que utilizar los dos, porque el package.log.json tiene otra dependencia. Y después corren npm install. Entonces ahí están instalando todo lo que tiene el package.json. Entonces ustedes están haciendo todo de manera automática dentro del Dockerfile. Entonces no tienen que estar haciendo uso de nada extraño, simplemente
van a correr el Dockerfile y por ende se va a instalar todo. Y después obviamente copiarme todo, porque en realidad quiero copiar todo lo que tenga el directorio. Y después con CMD, usa el CMD justamente, podría haber sido el PowerShell, utiliza Node y AppJS, que es el servidor. Y por último el Docker Compose lo que hacía era definía el servicio que iba a estar usando una imagen definida que va a estar corriendo en el puerto 3000 en este caso, con el nombre del contenedor. Entonces ustedes después simplemente para construir y levantar la imagen utilizan Docker Compose App --build para construir y después levantar el contenedor. El Docker Compose App solamente construye el contenedor, pero el build lo que hace es genera una imagen con lo que tiene todo lo que le definían dentro del Docker Compose, el Dockerfile, y si tiene requirement.txt también lo va a utilizar. Y después obviamente tenemos que visitar el navegador en el localhost 3000 para ver si funciona. Y esto funcionaba muy bien. Y bueno, y lo que tienen que tener en cuenta ahora es que yo les voy a pedir, si se fijan en la plataforma, van a ver que primero yo les pido que realicen el tutorial adjunto, es este, para ver cómo funciona. El tutorial les va a dar los pasos para implementar el mismo procedimiento, pero en su proyecto ahora. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es, el proyecto que tienen ustedes, crearle un Docker Compose dentro de la raíz del proyecto y ustedes van a estar copiando toda esas carpetas, o podrían decirle que copie solamente algunas carpetas. Por ejemplo, yo les podría mostrar que cuando crean un proyecto con Node, Express y solamente utilizan JavaScript puro, no necesitan hacer un build. Ahora, si utilizan TypeScript, sí necesitan hacer el build para justamente que se genere todo el código JavaScript, porque en realidad el navegador solamente interpreta JavaScript, no interpreta TypeScript. Entonces lo que tienen que hacer es compilar toda la aplicación para que corra bien en el navegador. Entonces lo que tendrían que hacer es justamente eso, es una vez que ustedes ya tienen todo lo que necesitan y toda la API creada, tendrían que empezar a implementar los servicios de la base de datos por un lado y la API por otro lado, dentro de contenedores diferentes. Y ustedes, por ejemplo, van a usar MongoDB, bueno, otro va a usar PostgreSQL o la base de datos MySQL. Entonces, en realidad depende mucho del servicio que vayan a utilizar. Tienen que buscar dentro de Docker Hub, van a poder buscar las imágenes que van a poder utilizar con las librerías necesarias. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en MySQL, buscamos y siempre utilicen la versión oficial. No utilicen otras librerías externas, porque la versión oficial es la que sería como la más utilizada.
Y si se fijan esta, vamos a ver un poquito cuánto pesa. Bueno, vieron que acá les tira por qué utilizar Docker las imágenes oficiales, pero en realidad yo les recomiendo que utilicen estas imágenes. Entonces ustedes lo que hacen es, se fijan y van a tener muchas imágenes. La imagen oficial, un poquito, esta. Y esta imagen pesa 165 megas, no pesa mucho. Y un contenedor capaz que se termina generando con 200 megas, como mucho. Entonces ustedes con el comando docker pull pueden extraer la imagen que van a utilizar, que esté basada en Debian, en lo posible, y si pueden usar una Alpine, mejor. En este caso no hay una versión Alpine, pero si se fijan hay varias opciones. ¿Qué ocurre si no utilizamos una que sea Debian o Alpine? ¿Cómo? ¿Qué ocurre si no utilizamos una versión que sea Debian o Alpine? Es más pesado. Y la Alpine es la más liviana. La más optimizada. Sí, la más optimizada. Y no tiene librería externa. De lo justo y necesario para que funcione. Entonces por ahí yo les recomiendo que utilicen las versiones más ligeras. Y por ejemplo en el caso de ustedes van a tener que usar la imagen de MongoDB, que es bastante pesadita. Esta es la versión comunitaria, que no tiene una versión oficial, pero es una versión verificada por la empresa. Entonces la empresa es la que se encarga de gestionar. Y esta va a ser la imagen que pueden utilizar. Pero no tiene una imagen original. Entonces fíjense que esta es un poquito más pesada, pesa 389 megas, tampoco es mucho. Pero acá, si se ponen a descargarla acá, van a estar hasta pasado mañana para descargarla. Entonces yo les recomiendo que lo hagan en su casa, pero que puedan hacer aunque sea el Docker Compose, para que puedan de alguna forma estar definiendo ya toda de dónde van a sacar las librerías, la imagen oficial, si van a utilizar una red interna o no, y si van a usar volúmenes. Los volúmenes también tienen que estar para que se persistan los datos. Entonces ustedes después simplemente lo que hacen es generar un Docker Compose, como el que está acá. Si se fijan, este es el archivo y van a ver que el Docker Compose está en la raíz del proyecto. Así como tenemos también el Dockerfile, el package.json está a la altura de toda la raíz del proyecto. Entonces ustedes ejecutan todo dentro del mismo proyecto y se va a copiar todo. También tengan en cuenta que hay algunas cosas que no las tienen que copiar, obviamente, pero a grandes rasgos van a tener que copiar todo el proyecto de la API. Si es el backend, van a utilizar la API. En el frontend
No sé si todavía han visto React. Bueno, Vue.js, ¿no? Vue. Bueno, entonces con el frontend va a pasar lo mismo. Con el frontend va a pasar lo mismo. Ustedes tienen que generar un contenedor también para servir la aplicación del frontend, que va a estar corriendo en otro puerto, y que simplemente después exponen el puerto. Entonces, en realidad lo que van a estar generando es, vieron que no sé si lo han visto todavía, que pueden hacer un build de la aplicación de frontend. ¿Cómo? Vieron que ustedes utilizan el frontend. ¿Tienen una idea? Ustedes utilizan el comando npm random, ¿no? Sí. Ese es para servir la aplicación de Vue. Que pueden usar también Git, hay un montón de utilizadores. Pero npm es más utilizado, npm random. Bueno, existe también el comando npm run build. Y este está para Angular, Vue.js, React también, pero todo es lo mismo. npm run build. ¿Qué hace esto? Te genera una carpeta dentro de todo la red de proyecto, donde va a tener simplemente un index.html y después va a tener un index.js y también todo lo que tiene que ver con los estilos, pero van a tener solamente una aplicación de una sola página. Entonces todo esto es lo que en realidad tendrían que servir de la aplicación del frente. Entonces no tienen que servir todo esto y correr el comando del npm render. No. Tendrían que generar un build ya customizado con todos los estilos, todo lo que quieran, y lo que van a estar sirviendo cuando generen el contenedor del frontend es simplemente esta carpeta que se va a llamar, en algunos casos se llama build y en otros casos se llama, hay algunas configuraciones que sale como una carpeta app dentro del Power. En algunas configuraciones, no en todas. Entonces ustedes después, esta carpeta es la que tienen que estar sirviendo en el contenedor del frontend. Que en realidad lo que va a hacer es va a conectarse al backend con toda la historia y va a tener la URI acá adentro y todo lo que se va a conectar acá los paths. Va a ser URI barra, por ejemplo, API barra tanto, y se va a conectar por el puerto que ustedes hayan definido al puerto tal. Por ejemplo, el puerto 5632, por decir una cosa. Entonces ustedes van a tener que hacer, cuando hagan con el frontend, hacer un build de la aplicación que se va a generar un index HTML, un index JS y todos los maps. Van a ver algunos archivos, una nomenclatura media rara, pero van a ser todos JS. Y aún CSS. Entonces todos los archivos que se generan dentro de la carpeta que se hace con el build ya hecho, es lo que ustedes tienen que alojar en un hosting o en una aplicación
aplicación, un contenedor. ¿Cómo lo hacemos después? Con el mismo procedimiento. El procedimiento era ese, que se tienen que generar. Primero, por un lado, acá esta carpeta es la que se va a servir. Ahí nosotros tenemos varios archivos. Pero si se fijan en el index HTML va a usar el index JS y después el index JS va a usar otros archivos más que van a generar toda la aplicación. Que va a tener los componentes. Ustedes están trabajando con componentes dentro del frontend. Así que van a tener que tener toda la estructura. Pero es básicamente esto mismo adaptado a un contenedor. Un contenedor de frontend, un contenedor de backend, y ese contenedor va a estar conectado a un servicio de web, que va a ser el servicio web que se va a conectar a la base de datos, y después un contenedor que va a contener solamente la base de datos. Si se fijan en Docker, Desktop, yo uso Docker Desktop, pero podríamos haber utilizado el sin interfaz gráfica, que es mucho más rápido, pero tiene que correrlo todo con comando. Por ahí no es muy bueno para esta temprana edad. Yo me acostumbré a usar los comandos y ahora quiero usar este y no puedo. Me cuesta. Que se debería hacer al revés. En realidad los comandos son lo mismo, nada más que tenés que... Esto ya te trae todas las librerías, porque cuando ustedes instalan el engine de Docker, que es docker.io, también tienen que instalar algunas librerías específicas para conectarse a todo. Entonces acá, fíjense que el backend por ahora tiene solamente una base de datos DB, Postgre 13, y una versión, el puerto 5432, que corre en la base de datos Postgre. Pero si ustedes se fijan, hay algunos servidores, por ejemplo este, es un contenedor que va a contener servicios. Estos son servicios específicos, pero cada uno está separado y van a tener volúmenes diferentes. Eso es lo que tienen que tener bien claro a la hora de trabajar con contenedores. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, el contenedor este, y van a ver que es más factible usarlo de esta forma. Docker. Y bueno, y acá fíjense que nosotros tenemos, bueno, este es config odoo, que es una configuración. Tenemos también unos add-ons que por ahora están vacíos, pero podemos generar toda la estructura. Y lo que hace justamente es, ustedes cuando corren este contenedor, ya tienen disponible un volumen para la base de datos y un volumen para la parte web. ¿Por qué? Porque los volúmenes me permiten guardar toda la información. Y yo corro esto y después corro el otro, ya tengo disponible el servicio ahí. ¿Qué pasa? Puedo ir al localhost y ahí ya tenemos una aplicación corriendo con base de datos y todo.
No sé por qué no están funcionando bien los estilos, seguro que los cambié, entonces se cambió todo. Pero esto es lo que debería pasar cuando generan un contenedor con una imagen oficial. Esta imagen, por ejemplo, ¿Ese es es... el mapa? ¿Cómo? ¿Ese es el del mapa? ¿El que vimos la clase pasada? No. No, la aplicación del mapa es otra cosa que es es una aplicación que estoy haciendo en la parte de GIS. Acá yo tengo un backend y un frontend. El frontend es lo que se encarga justamente de hacer toda la interfaz de usuario. Y acá yo todavía no lo estoy, como estamos en fase de desarrollo, tengo todo el código en TypeScript y lo corro con el servidor de TypeScript, que es npm render. npm render. Le hice algunas mejores. Fíjense que voy a correr el contenedor. Acá. Bueno, ahí tenemos el login. Vamos a ir a barra geo 2D. Y ahí tenemos el mapa. Lo podemos achicar, hacer zoom, moverlo. Vieron que ahí tenemos una vista panorámica de todos los países. Pero eso es una imagen, ¿no? No, es un mapa. Es un mapa que se obtiene ya les digo, es Open... Bueno, este es el framework que estamos usando para hacer toda la parte visual, pero estamos haciendo también estamos usando Open Web o algo así, que es software libre, o sea, estamos usando toda la herramienta software libre, pero lo que hace justamente es, vos estás accediendo a un mapa que ya está por defecto de todo un mapa de globo terráqueo. Si yo lo achico, van a ver que van a haber repeticiones después de... Voy a ampliarlo un poco porque se ve muy chico Este es el zoom. Y ahí se empieza a repetir el mapa, porque en realidad es tanta el zoom tan chico que se repite el mapa n veces. Pero lo que tiene de bueno es que cuando le aplican una capa, por ejemplo una delimitación de todos los países, se agrega dentro del mapa. Voy a mostrarle ahora, descarga. Tengo alguno, acá está. Este es el de los países. Ahí está. Y ahí se me cargaron todos los países. Entonces yo después le puedo agregar algunos polígonos. Quiero que le genere un polígono acá. O también puede hacer, esto es un rectángulo, pero puede hacer otro polígono que sea una polilínea. O un polígono de este tipo. Entonces yo puedo poner esto, después esto, después acá,
y vamos a cerrar todo el polígono. Ahí está. Vieron que cambió el color. Bueno, eso lo hacemos de manera automática para no estar pisando los mismos colores. Entonces, si agregamos una nueva capa, se va a agregar, por ejemplo, la de los ríos, que aparece en todos los ríos, y se cargan acá. O sea que tenemos ya la capa agregada. Es como un mapa que le vas agregando otra capa arriba. Y se va generando. Después lo que queremos hacer en la próxima fase es agregar una capa que le dé un modelo de elevación para que aparezca en 3 dimensiones. Entonces, esto es un proyecto en el que estamos trabajando con otro muchacho, que por ahora es web, pero después la idea es que sea mobile, entonces vamos a tener que usar la misma herramienta, pero del lado de la aplicación mobile. Pero bueno, esto es como para que vayan viendo y miren. Si yo quiero hacer la aplicación, la quiero correr, generar en build, es simplemente así como dice npm run dev, puede ser npm run build. Y se me genera una carpeta. Bueno, acá tengo un problema con una llave que me lo tiro automáticamente. Es un error que tengo en algún componente, pero lo que hace es, como estamos usando TypeScript, ya metía los errores tempranamente. Entonces no me deja generar la aplicación. Yo, por ejemplo, si esta aplicación estuviera bien hecha en JavaScript, podría tranquilamente subir todo a JavaScript. Pero ¿qué pasa con esto? Yo no puedo generar una aplicación de este tipo y subir todos los componentes. Porque imagínense, tienen una estructura de carpeta, todo eso. Y en realidad lo que se está generando internamente es un index HTML con su propio JavaScript, que son 3 o 4 nada más, y un CSS que tiene todas las clases y todas las librerías de CSS que le hayan implementado. Entonces, en realidad están generando todo código simplemente con un solo HTML. Entonces, y eso es una SPA, que es Single Page App. Entonces, esto es una aplicación de una sola página con el npm run build. En Angular, por ejemplo, tienen el ng build también, que algunos de ustedes lo deben conocer. Entonces ustedes generan el build ese y en realidad se le está generando esto dentro de la aplicación. Un index HTML que está después enlazado con el archivo JavaScript, pero en realidad se está generando una sola página, una aplicación de una sola página. Entonces esto mismo lo pueden después mandar a un contenedor y ese contenedor es el que se va a encargar de servirlo en un servidor. Y la diferencia de utilizar un servidor es que bien. Veo que los hosting, ustedes cuando trabajan con servidores van a ver que están los hosting solamente, que es un espacio de memoria para guardar algunas aplicaciones, pero son aplicaciones del lado del cliente. O sea, van a tener que generar un GUI y eso alojarlo dentro de un hosting. Y eso es para aplicaciones del lado del cliente. Ahora bien, si ustedes tienen que generar
una aplicación que tenga un servidor como por ejemplo Express, con Node, MongoDB o MySQL, ahí ya tenemos que hablar de un VPS. Porque estos solamente te dan, por ejemplo, 10 GB de almacenamiento, pero no te dan ninguna, creo que te dan 1 mega de memoria RAM. Es para que pueda funcionar nada más. O 20 megas, pero no es nada. 20 megabytes. Y el procesamiento no te da nada. Entonces lo que van a tener que hacerme, ahí estaban para servir solamente código HTML. HTML con JavaScript y CSS. En cambio con un VPS ya pueden alojar. Una tienen, por ejemplo, 20 GB de almacenamiento. Después tienen memoria RAM y ya tienen, por ejemplo, 8 GB de memoria RAM y microprocesadores que pueden ser 2 unidades virtuales de procesamiento. Son dos virtual CPU. Entonces ahí ya tenemos un servidor. Entonces acá ya podemos alojar una API, una base de datos también, base de datos, y todo lo que tiene que ver con procesamiento de datos. ¿Qué pasa? Si tenemos un VPS y sabemos que vamos a tener un VPS, ahí adentro también podemos alojar la aplicación del lado del cliente. Entonces, lo bueno que tiene es que pueden hacer contenedores, que en los contenedores en realidad van a tener un contenedor para la aplicación de usuario, un contenedor para la aplicación del backend, y así pueden ir sectorizando por servicios, microservicios. Pueden hacer servicios más chiquitos que, por ejemplo, el backend sea solamente autenticación. Entonces le pueden poner backend out. Después otro servicio para otro contenedor para un servicio de base de datos. gestión. Entonces van a tener backend de gestión. Entonces van sectorizando por contenedores nada más. Y eso hace que sea más escalable. Entonces ustedes después modifican solamente el contenedor, no tienen que modificar todo el contenedor que contiene toda la aplicación. El frontend va a tener una estructura definida. El backend es uno solo, pero lo pueden sectorizar en partes más pequeñas. Y ahí ya tienen los microservicios. Y más aún, ustedes después pueden hacer el cluster y usar los hacer clusters para sectorizarlo por ejemplo, esto va a ser para un cluster de gestión de cobro, por ejemplo. Y solamente va a tener esta parte. Pero este VPS es el mismo y ustedes pueden ir escalando los requisitos para que sea más grande
Y ahí pueden usar el mismo VPS para alojar un clúster de gestión de cobro, después otro clúster para otra cosa, y van escalando. Entonces, esto es lo que voy a hacer yo con mi VPS. Pues yo estoy trabajando con dos proyectos y voy a hacer un clúster para un solo, una aplicación y un clúster para otro, pero dentro del clúster voy a tener un contenedor para frontend, un contenedor para el backend y un contenedor para un servicio específico como puede ser un GeoServer, por ejemplo. Entonces ustedes pueden tener muchas cosas adentro, pero pueden centralizarlo por esto sería como un contenedor de contenedores. ¿Era un clúster? ¿Cómo? ¿Era un clúster? Es como un... se utiliza con... ¿Cómo era la herramienta esa que se utilizaba? Kubernetes. Kubernetes. Kubernetes es un clúster, se te permite hacer clústeres de contenedores. Si vos tenés, esto sería como por ejemplo, acá yo tengo un contenedor que tiene Odoo Docker, pero adentro tengo dos contenedores más chiquitos para el servicio web y el servicio de la base de datos. El servicio web tiene incluido adentro también la API. En cambio el DB solamente es un servicio donde tenemos la imagen Postgres y los volúmenes nada más. Y por ahí puede ser la red que internamente está creada, pero ustedes pueden exponerla hacia afuera. O sea, acá tienen un network y todo lo que tienen que ver con para conectarse entre los servicios. ¿Cómo configura el contenedor de la base de datos? Ahí les muestro. Creo que lo tengo más en otro lugar. El contenedor este, por ejemplo, el de Odoo, hay muchas formas, pero por ejemplo acá vamos a usar, voy a mostrar por ejemplo, a ver, un Docker Compose típico, podría ser este. Bien, el Docker Compose. Bien. Esto es un servicio para N8N. Es la imagen y todo lo que tienen que ver. Entonces ustedes, esto está oculto pues yo no quiero que utilice N8N, entonces lo creé con otro. Simplemente quería crear la base de datos. Y ustedes le van diciendo, bueno, primero le ponen el nombre al contenedor. El nombre va a ser, o sea, el nombre del servicio en realidad. Sería Postgres. ¿Se puede llamar DB? Sí. Pero se suele usar el mismo nombre de la imagen. Después la imagen, que justamente es Postgres, la versión, en este caso es 13. El contenedor que va a ser N8N, o sea, ahí se va a llamar el nombre del contenedor. Y después tenemos algunas propiedades como restart, que solamente me permita restablecerlo cuando yo quiera restablecerlo, pero si no, que nunca se pare. Y después tenemos las variables de entorno, que pueden ser pobre user, el pobre password y el pobre db, y después los volúmenes.
Los volúmenes son justamente lo que te permiten persistir los datos, que no se borren y que de alguna forma quede guardado todos los cambios que vayas haciendo. En este caso de la base de datos. Entonces usamos Postgre-data, sería como un criterio de aceptación entre todos los desarrolladores, y le decimos de a dónde queremos alojar ese volumen para que persista. Y en el caso de las imágenes de Linux, que casi todas son en Linux, tenemos la ruta /lib en este caso Postgre /data. Si ustedes usaran MySQL sería /lib /MySQL /data. Y después el nombre de la red, que sería en este caso NHN Network, porque queremos hacer una red interna. Y después servicio. El servicio NHN que usa la imagen de NHN-IO y todo lo que tiene que ver con los puertos que vamos a utilizar, las variables de entorno que vamos a utilizar para ese servicio, el hosting donde está alojada la base de datos, los volúmenes también que va a tener este servicio porque va a ser separado de la base de datos. Y acá podemos usar /home, /node, /NHNIO. ¿Por qué se usa así? Porque en realidad hay este NHN usa Node. Entonces tenemos que justamente alojarlo donde están todos los paquetes de Node. Y después justamente que depende de qué servicio. Depende de la base de datos Postgre. Entonces, lo que va a pasar es que cuando ustedes corren el servicio siempre va a correrte primero la base de datos y después el servicio, para que pueda estar corriendo correctamente. Si ustedes llegan a correr primero el servicio y después la base de datos, que lo podemos hacer acá, en el contenedor. Bien, fíjate que yo ahora voy a cortar la base de datos. Aparecen algunos errores. Si yo corro primero el servidor web, como este servidor web el servicio web depende de la base de datos, yo lo quiero correr y lo más probable es que me salten errores acá adentro, en los logs. Y yo cuando quiera acceder al servicio me va a tirar error porque no va a encontrar la base de datos corriendo. Entonces tengo que tener los dos servicios corriendo. Y ahí sí está bien como corresponde. Dice que ahora sí me conectó bien como corresponde el servicio web. O sea que siempre tiene que estar corriendo primero el servicio DB y después el servicio web o NHN, dependiendo el servicio que vayan a utilizar. Y después obviamente están con los volúmenes. Para utilizar los volúmenes, al final de todo tenemos que declararlo acá. Decirle que los volúmenes van a ser NHN Data y Postgre Data. Y también las redes, que en este caso es NHN Network y va a ser un driver bridge. Podría haber sido NAT o que sea definido por la interfaz de Docker. En este caso no necesitaríamos el driver. Pero si queremos usar un driver específico lo podemos utilizar. En este caso el bridge es más utilizado porque hace un puente entre los dos servicios nomás. Y no expone a otro servicio más
más adelante. O sea, ustedes van a poder acceder al servicio solamente de web. Al servicio de la base de datos no van a poder acceder. ¿Por qué? Porque está usando un puente. Entonces acá tenemos todas las configuraciones. Fíjense que si ustedes utilizan la estructura básica de un Docker Compose, van a ver que es muy sencillo de interpretarlo, porque van a tener siempre un servicio, el nombre del servicio y después la imagen de la que depende. Y así con todo. Entonces acá por ejemplo me sale recorrer el servicio. ¿Pero por qué? Porque me detectó que yo estoy usando Docker, y como tengo instalado Docker dentro de la computadora, yo puedo correr el servicio de Docker acá dentro del Visual Studio Code. Pero lo ideal sería que ustedes ejecuten con el comando Docker Compose App y se levanta todo. Pues si no estaría como utilizando algo que no tiene la funcionalidad. Entonces esto sería, por un lado, para entender un poco de dónde vienen los conceptos de contenedores. Los contenedores básicamente, hay tres cosas que tienen que saber. Dentro de un Docker Compose están los servicios por un lado, después los volúmenes por otro lado y las redes. Esas tres cosas tienen que estar en un Docker Compose. Pueden obviarlas, sí. Por ejemplo, las redes, si ustedes no las ponen, Docker va a interpretar como que querés conectar todos los servicios en paralelo. Entonces, si está corriendo un servicio que está dentro del mismo contenedor, podés utilizarlo. Pero lo ideal sería que ustedes declaren la red como corresponde. Tampoco los volúmenes, dependiendo de si es un proyecto chiquito, tampoco hay que colocarlos. Y si es un proyecto chico, no hace falta. Pero sí es buena práctica declarar la red e incluso definirla dentro de corresponde. Por ejemplo, acá estamos usando N8N Network y lo declaró dentro del servicio N8N. Por lo tanto, solamente se va a poder utilizar la red, el servicio N8N. Entonces después automáticamente hace un puente con la base de datos, con el servicio de la base de datos, que en este caso era Postgres. Entonces fíjate que acá tenemos N8N Network, acá también tenemos N8N Network en la misma red, y después estamos declarando el driver que va a utilizar esa red, que es el driver bridge, que es un puente entre esos dos servicios. Si ustedes no declaran la red, si yo dijera, bueno, no quiero utilizar una red acá, lo puedo hacer así, pero estoy exponiendo todos los puertos. O sea, es como decir, bueno, acá yo quiero que esto no esté, que esto tampoco, y que esto tampoco. Y que acá abajo, acá arriba, también el servicio de N8N no tenga la red. En ese caso, ¿qué va a pasar con esto? Se van a conectar también. Pero un contenedor de afuera podría conectarse a estos servicios. Por eso por ahí lo adecuado sería que ustedes declaren las redes como corresponde, que le digan qué servicios que se quieren conectar a esta red y lo declaran dentro del contenedor.
O sea, acá por ejemplo, yo voy a poner otra vez la red, entonces ahí se está declarando en los dos servicios la red correspondiente, que va a ser declarada como un puente. Entonces se están conectando entre ellas nomás. No permiten que otro contenedor, por ejemplo, yo de acá afuera, por ejemplo, del contenedor de acá, imagínense que tengo otro contenedor afuera. Este contenedor se quiere conectar al servicio de Hadoop. Voy a tener que hacerlo simplemente con la URL. Por otro lado no me voy a poder conectar. ¿Por qué? Porque para eso están los puertos, para exponer la aplicación. Pero como yo acá adentro estoy usando una base de datos y esta es exclusiva de este servicio, solamente se puede conectar este servicio a esta base de datos. Sin embargo, yo me puedo conectar al servicio web desde afuera. Pero sería diferente que yo deje expuesta esta base de datos a cualquier red y que me pueda conectar de afuera. Pues acá estamos usando, como por decir, una encapsulación de la base de datos. Pregunta, puede ser una pregunta estúpida, ¿no? Pero ¿por qué no se crea un contenedor para el puente de sí? ¿Cómo? Un contenedor para el puente. ¿Por qué no se crea? No, lo que se hace es el contenedor que tenga la red, que esa red sea un puente para los servicios específicos, por ejemplo de web y DB. Yo acá tendría que tener un puente exclusivo para estos dos servicios, pero dentro del contenedor. Si ustedes se fijan acá, estos son servicios, Sí. no son contenedores. El contenedor es uno solo, es Odoo Docker. Sin embargo, adentro de este contenedor tengo dos servicios, uno que es de web y el otro de DB. Si yo no le digo que se conecten estos dos servicios a la misma red, estoy considerando como que todos los contenedores se van a conectar en todos juntos. Y eso hace que por ahí haya conflicto con los mismos contenedores, porque podemos usar un mismo contenedor para una misma base de datos. La idea sería que no sea así, pero puede haber conflicto entre las mismas bases de datos. Entonces, por ahí lo que se recomienda es que siempre el contenedor tenga su propia red. Y si no la tiene, la crean. Por ejemplo, yo acá tengo algunos contenedores que no tienen una red hecha, pero consideran como que el contenedor está aislado. Sin embargo, ustedes pueden tranquilamente decirle como corresponde que tenga una conexión entre esos dos contenedores y solamente se van a conectar por esa red. Entonces, de afuera yo puedo acceder a la base de datos solamente mediante el servicio web. Pero el servicio web va a tener una capa de login, una capa de registro. Entonces ya está como tener seguridad. Sin embargo, si yo no le digo que se conecte mediante una red específica, estás liberando para que cualquier contenedor se pueda conectar a esa red, a esa base de datos, por ejemplo. Y eso no sería lo adecuado. Sin embargo, ustedes después pueden hacer, por ejemplo, con Grafana, un dashboard de la base de datos con las métricas y todo lo que tengan que ver
con una base de datos y pueden conectarse mediante servicio dentro de un contenedor con Grafana. Pero eso tenemos que poner los ports, sí o sí. Una consulta. ¿Cómo debemos presentar el trabajo? ¿Qué debemos presentar? ¿El link aquí? ¿De pantalla? ¿Un video de cómo? Y sería un GitHub con todo el Docker Compose, después Dockerfiles y se implementaron toda la estructura de automatización. Para que haga copia y para que arranque. Sí. Claro. Eso, por ahí. ¿Sí? Y después, bueno, si ustedes necesitan el package JSON, por ejemplo, dentro de la aplicación ya lo tienen creado. Entonces no tienen que hacerle grandes cambios a la hora de decir, bueno, quiero sacarlo de un requirement. No, directamente de package JSON. Porque la aplicación ya está creada. Sí. Ahora, si ustedes quisieran hacer un contenedor y sobre ese contenedor trabajar, ahí sí tendrían que simplemente definirle bien los requerimientos y toda la historia. Pero en este caso, como ustedes ya tienen toda la API medianamente creada, ahí ya van a tener el package JSON, entonces ustedes pueden usar eso dentro del Dockerfile. En nuestro caso va a encontrar, obviamente, ¿no? Ya lo publicamos en GitHub, ¿sí? Todas las variables en un template a vacías, ¿sí? Se las pasamos por... Claro, bueno, ahí fíjate que lo correcto sería, por ejemplo, en el servicio de la base de datos, tener todas las variables de entorno acá dentro de los environments. No hardcodeado, ¿no? No, me refiero. Lo que hicimos fue, nosotros levantamos de .env Sí, y definimos un template, claro. ¿sí? Sí, sí. Uno configura el .env y Docker toma de allí para configurar MySQL, Rabbit y usamos como visor de la base de datos a AppMiner. Ah, bien. Con las credenciales de propiedad puedo arrancar. Sí. La pregunta era si, ya publicando el link de GitHub era suficiente o teníamos que poner un video, una captura de pantalla como si está funcionando. No, en realidad dentro de, acá por ejemplo en environment, por ejemplo los .env, el .env este que vos decís, Sí. vos podés de alguna forma, por ejemplo en el Dockerfile, decirle que querés crear las variables de entorno dentro del contenedor. Entonces lo que haces, eso es lo correcto que se debería hacer. En un servidor en producción Sí. nunca se copia el .env. Entonces lo que haces vos, generar la variable de entorno dentro del servidor. Que lo tomé de ahí. Sí. Bueno, ¿Y cómo hacemos para vincularlas dentro del servidor con la variable? Acá por ejemplo en el contenedor sería mediante la environment. ¿mediante qué? Perdón. O sea, ahí le pones todo Directamente en el punto IML. Sí. Le levanta directamente. Pero ustedes tranquilamente podrían decir, bueno, quiero crear las variables de entorno con el... Voy a mostrar... un Dockerfile, por ejemplo. Esto es lo que nosotros publicamos en el GitHub, ¿sí? Acá falta el punto .env. El punto .env, el template lo declaramos, ¿sí? Y sabemos que lo que va a necesitar Rabbit, ¿sí? La configuración del servidor y demás, ¿sí? MySQL. Y acá lo levantamos. Claro, ahí tenés Pero desde el ambiente, desde las variables de ambiente lo levantamos. Claro, sí. ¿Está bien así?
Sí, sí, porque en realidad está chupando la información desde el punto entorno, Sí, del entorno. pero lo está usando con variables, entonces está bien. ¿Sí? Entonces después estas variables van a estar creadas dentro del contenedor, pero no van a estar, van a ser internas del contenedor. Bueno, si lo pensamos así, pasamos, ¿sí? Acá está el Dockerfile de... Este sí es el que copia la aplicación y la monta y Claro. ejecuta y arranca, ¿sí? Ujú. ¿Podemos presentarlo así? Porque está funcionando. ¿Sí? ¿Sí? Damos el link a eso. Perfecto. Gracias. Entonces acá por ejemplo lo que decía el compañero es que acá ustedes pueden estas variables de entorno que provengan de un punto M. Por ejemplo acá yo no tengo un punto M acá, por ejemplo, este punto M está vacío, pero yo le puedo poner por ejemplo pobre user, pobre-user igual a tanto. Le voy a poner por ejemplo usuario entonces lo ideal sería que ustedes en la variable de entorno traigan después en el Dockerfile o digo en el Docker Compose App YML acá utilicen por ejemplo en vez de valores definidos utilizan peso llave y ahí le meten la información dentro del entorno. Obviamente tenemos que acceder al punto M que está en otra dirección, pero yo tranquilamente puedo acceder a esa variable desde la variable de entorno, el punto M. Entonces ustedes pueden ponerle la variable acá y ya está chupando la información desde el punto M. Pero lo ideal sería que ustedes cuando utilizan un contenedor que las variables o las crean manualmente acá adentro, las variables una por una, o bien la chupan la información desde un punto M. Entonces ahí ya tienen todo implementado y no tienen que estar fijándose después qué variable de entorno le pusieron acá para replicarla en el punto M porque la utiliza el otro servicio. Entonces eso es lo más adecuado. Entonces ustedes después simplemente corren el Docker Compose App y le genera todo con las variables de entorno que están chupadas desde el punto M. Entonces, eso es una alternativa para evitar los conflictos entre las variables, porque acá tenemos... Pero de todas maneras, imaginate que vos subís eso a GitHub y que tiene que tomar de punto M. Punto M no se sube a GitHub. No. Entonces, ¿de dónde va a sacar las variables si... Porque el que lo descargue no va a tener el punto M. Está el punto N y hay otro más que es como el ejemplo del que hay que cargar punto N, algo, ¿no? Sí, es sample, ¿no? Algo así. Ejemplo, algo así. Entonces con ese ya sabés Sí. qué variable se usa. Y vos creas tu propio duplicado o copias tu N a N Claro. y ahí lo llenás. Sí, en realidad lo ideal sería que el punto M Cuando ya lo tengas. no se suba No. y que solamente cuando generás el contenedor, ahí generás las variables de entorno, pero es como le digo yo, acá yo tengo variables de entorno bien definidas. Pueden tranquilamente chupar la información desde el punto M, pero en realidad el punto M no se sube a GitHub. Y entonces, ¿dónde lo tomaría? Al Git, bueno, se sube. Pero se Pueden puede hacer pasar un por otro lado. TXT que esté oculto. De hecho, Directamente lo subí. las variables de entorno, en realidad, las variables de entorno lo que hacen es
Te descuentan puntos. generar un archivo que no que en el servidor está oculto. No lo podés leer. En otro Salvo que directorio, utilice Es muy mala práctica. Dotem. Si utilizás Dotem, sí podés leer las variables de entorno. Pero bueno, es una mala práctica y bueno, y eso se puede mejorar haciendo eso. Generando esta es una de las alternativas y la otra es simplemente en el Docker, incluso en el Dockerfile ustedes pueden traerse la información y generar las variables de acá. Variables de entorno, le van poniendo node.m, producción, después userdb, 2 puntos, y el nombre del userdb. Lo mismo para la password. Entonces se van generando con el Docker file. Entonces ustedes pueden automatizar todo con el Dockerfile y lo que se hace justamente es algunas cosas las pueden hacer con el Dockerfile y otras cosas con el Docker Compose. Acá están las dos cosas a la vez. Pero ¿qué pasa? Si ustedes generan la variable de entorno esta, por ejemplo msp host, que sea el localhost, porque 000 es justamente que exponga cualquier IP. O sea que cualquier IP pueda acceder mediante el port 8080 desde afuera. Que justamente que sea el entorno de producción, o sea que cuando esté corriendo en el servidor, que se ponga el port 8080. Entonces lo que hace justamente es, esto hace que se exponga todos los puertos y que corra el servidor en el puerto tanto. Acá tienen algunas librerías específicas como por ejemplo curl, git, python 3, make y después npm install, solo en producción con la caché limpia. Entonces lo que hace justamente cuando copias el package JSON se te copia todo y te lo instala. Y después copias todo, porque justamente queremos copiar toda la estructura de la API y todo lo que tenga que ver con el servidor, y para eso se copia todo el código. Después le podemos agregar algunas directivas o permisos para que pueda acceder un usuario no root. Entonces creamos un grupo y creamos un usuario para que pueda acceder a las rutas específicas. Entonces ahí estaría corriendo el src server. En el caso de ustedes van a hacer algo parecido, porque en la API tienen un servidor, no sé si lo llaman server o appjs. Bueno, o sea, ahí estarían src/appjs. Y esto lo que va a hacer es va a estar corriendo el servidor en el puerto 3000 en el caso de ustedes, o 3200. Y obviamente van a tener que utilizar un puerto para exponerlo. Y el package ya tiene todas las librerías, entonces van a utilizar, cuando ustedes instalen todo, se va a generar todo el entorno de trabajo con las librerías Axios, Core, Express, Joy, Ludash, Moment, UID, Winston y después las dependencias de desarrollo. Y acá fíjense que tenemos un Docker build
Bueno, acá no está el Docker build, sí acá. Docker build y que te cree con MSP Docker, punto. ¿Por qué? Porque te tiene que generar todo el contenedor con lo que está creado dentro del contenedor, la imagen. Pues ahí ya tienen todo disponible. Entonces, esas son todas las alternativas que ustedes tienen para generar todo el entorno de trabajo para la aplicación. O sea que ustedes tendrían que, por un lado, automatizar algunas tareas con con el Dockerfile. Después el Docker Compose genera todos los dos contenedores. Ustedes van a tener dos contenedores, uno de base de datos y el otro de servicio. Y si con la imagen correspondiente. Y después, si tienen que chupar información del package JSON, la van a tener disponible ya. Sí, lo Así que genera todo. Eso, justamente lo que hace al arrancar, hace una copia del código que tiene, ¿sí? Lo obliga. Entonces, con eso, de esa manera, lo organizamos de tal manera que si es la actualización del software, la subimos a producción, bajamos a salir de arranca, vuelve a generar toda la aplicación y lee los componentes a partir del archivo donde se declaramos todo que necesitamos, los recursos, bibliotecas. Sí, incluso ustedes pueden, por ejemplo, cuando hacen el build de el Docker build, se genera una imagen, una copia de la imagen ya que ustedes la testearon. Entonces después pueden usar la imagen esta local. Entonces borran el contenedor y generan otro contenedor con la misma imagen. Entonces esto es mucho más práctico a la hora de trabajar con contenedores y pueden usar el mismo servidor para todos los contenedores. Entonces, cada módulo empaquetado o tenemos que empaquetar con este Docker Compose. No, lo que tienen que hacer es ustedes van a tener dentro de su API o bien toda esta estructura. En el caso de ustedes, yo acá lo mareé un poco porque en realidad tenía frontend, backend, todo junto. Pero en el caso de que ustedes tengan solamente la aplicación del backend, que es lo adecuado, van a tener que hacer solamente, por un lado, un servicio web, le pueden llamar web o API, lo que sea, y adentro tener todas las propiedades, por ejemplo la imagen que va a usar, la imagen oficial, la imagen en realidad de la web, del servicio web, no hay una imagen específica, entonces se va a generar con todo lo que vayan a copiar dentro de Dockerfile, pero después sí la base de datos de B sí va a tener una imagen, image, dos puntos, que puede ser MySQL, dos puntos latest, por ejemplo, la última versión, o alguna versión específica por si tienen algún conector específico donde no haya problema. Y después toda la macroestructura. ¿Qué pasa? Después ustedes pueden usar, entre toda esta estructura van a tener también el network. Esto sí lo tienen que hacer. El network, que le pueden llamar un nombre específico. Por ejemplo, lo vamos a poner en este caso WebNet. Y acá también tenemos que usar la misma network, punto, y acá le decimos que se llame WebNet.
Y después declaramos la network acá. Entonces, estos son los servicios. Estos son los servicios. Los puntos y tienen web, DB. Y después las network van a la altura del servicio. Esto lo tienen que tener bien claro porque estos son servicios web y después tienen todas las propiedades adentro. Por ejemplo, los environment también van a tener environment y todas las variables de entorno. Acá también van a tener variables de entorno para el servicio DB, environment. Y acá declaramos, por un lado, los volúmenes, eso sí lo tienen que declarar, sí o sí, volumen. Y van a tener dos volúmenes, uno para la base de datos y el otro para web. Acá tenemos web. Y después tenemos que tener también la network, que es una sola. Network dos puntos. Y ahí declaramos la variable, la network, que es webnet. Entonces, lo que hacen justamente esta network simplemente va a ser implementada dentro de los servicios. El servicio de DB y el servicio de web. Pero es la que de alguna forma nos dice, bueno, esto se va a implementar solamente a este servicio. O sea, haría DB se puede conectar a esto mediante la network. Ahora, si no le declara la network, va a considerar como que todos los contenedores que tenés dentro de Docker se van a conectar. Y eso sería medio complicado de manejar. Entonces, por eso siempre estas tres propiedades o objetos dentro de un contenedor son los mínimos que tenés que tener, que son los servicios, los volúmenes y la network. La network es la que te va a permitir conectar entre los contenedores. Entonces esto te va a generar en realidad te genera un solo contenedor, que se va a llamar, por ejemplo, backend, y adentro tenemos dos mini contenedores, porque en realidad son contenedores porque tienen volúmenes, son dos cajitas más chiquitas, donde cada uno tiene sus propias propiedades, pero cada uno tiene su por ejemplo, este DB y se está conectando a esta otra mediante la net a el servicio API, que acá sería, en vez de web, API. Y obviamente acá tenemos que decirle que cuando declaran la API como corresponde, después ya chupa la información, agarra automáticamente el Dockerfile y dice, si tenemos dentro del Dockerfile algunas instrucciones, vení para acá y te lo voy creando. Entonces me va a generar todo el contenedor con el Dockerfile implementado, que te va a instalar todas las librerías, componentes y todo lo que tiene que hacer. Lo necesario para correr los dos servicios. Entonces, por ejemplo, sería lógico que acá dentro del Dockerfile o podés decirle que acá utilice una imagen de Node, la Node por ejemplo -alpine, acá o directamente en el Dockerfile, porque en definitiva
todo el contenedor va a utilizar la imagen de Node. Ustedes están trabajando con Node. Entonces, lo ideal sería que ustedes tengan, por un lado, lo mínimo que tiene que tener el proyecto va a estar la aplicación, app, y adentro va a tener, por ejemplo, este sería la ruta, la carpeta. Adentro tenemos, por un lado, SRC, después tenemos otras carpetas como Wii, o si quieren hacer con TypeScript, en el caso de eso. Pero después, en SRC va a tener todos los middleware y toda la historia. Middleware, los controladores, los controllers. Y acá tenemos también, las rutas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el SRC. Esta sería como todo el código fuente. Entonces, ustedes después tienen que, acá adentro van a tener el package.json, package.json, que lo pueden utilizar dentro del Dockerfile. Acá también el Dockerfile. Dockerfile, y también podemos tener el Docker Compose, que es esta estructura. Docker-compose. El punto email. Entonces, esta sería la estructura básica. Ustedes después pueden tener como opcional también un requirement .txt, que lo utiliza también dentro del Dockerfile, es para ir sectorizando más en detalle todas las librerías, pero también dentro del Dockerfile, como el proyecto ya está creado con un package.json, utiliza dentro del Dockerfile el package.json. Sería evitar la redundancia de datos, porque acá ya va a tener las librerías que tenés que tener y lo instalás con el Dockerfile. Entonces, lo que va a hacer es esto. Cuando nosotros ejecutamos Docker Compose app-build, en realidad estamos haciendo un buildeo de la imagen y después levantando el contenedor con esa imagen. La imagen va a tener incluido todo el código fuente de la aplicación, las dependencias dentro del package.json y todas las instrucciones que tenga que ver con el Dockerfile. Y una vez que la imagen se corrió como corresponde, ahí recién genera con el Docker Compose los contenedores. O el contenedor, porque es un contenedor que tiene dos servicios. Pero en realidad ustedes van a ver un solo contenedor que va a ser el backend, y adentro van a tener la base de datos y la separada de todo lo que tiene que ver con cada uno por separado. Este es un servicio y este es el otro servicio. Y esto es lo mínimo que tiene que tener una aplicación como la que están haciendo ustedes. Después, bueno, si quieren utilizar los .env, lo pueden usar acá o directamente en el Dockerfile lo van diciendo la variable de entorno que quiero crear es esta, o bien en el Docker Compose también pueden instalar las variables de entorno acá.
en environment. Entonces se crean dentro del contenedor, no. Afuera no existen. Y tampoco existen dentro del código fuente. Así que por eso lo decide que lo hagan de esta forma. Y después, bueno, si necesitan varias imágenes en paralelo, pueden llegar a tener otro contenedor más. Porque creo que hay un grupito que está utilizando dos imágenes, además de la base de datos y de el app. Ahí tienen 3 o 4 imágenes. Pero bueno, a grandes rasgos, eso sería lo que tienen que hacer dentro del contenedor. O sea, la aplicación, ustedes están parados dentro del proyecto de backend. Adentro tienen el código fuente que es SRC, y adentro van a tener todos los MIDI de One, los exploradores, toda la historia, y bueno, y esto lo tienen que correr. O sea, que tienen que, cuando en el Dockerfile copian todo el código fuente de SRC y lo vuelcan dentro de la aplicación de el contenedor. Perfecto. Pero el requerimiento .txt es opcional. En algunos casos es muy útil porque querés sectorizar las dependencias dentro del requerimiento, cosa que acá no la tenemos. Así que bueno, esa sería la práctica final, que estaría bueno que la hagan en la semana y que la traigan terminada para el miércoles que viene, con ya todo implementado, que ustedes pueden hacer los contenedores simplemente en el GitHub, compártame el link y vemos la estructura del Dockerfile y el Docker Compose y ya tenemos todo implementado. Consulta sobre la entrega. ¿Entregamos un solo link por grupo o cada integrante del grupo tiene que enviar su...? Y en realidad, si me gustaría más que lo entreguen a cada uno. Grupo por solitario. Esto, yo he entendido lo que dijo. No, pero o sea, que lo entregue cada uno para tener un control yo de quién entregó y quién no. Pero no pasa allá de que va a ser el mismo. ¿Sí? Y bueno, que justamente tengan la aplicación ya corriendo en los contenedores. Y yo después pueda hacer consulta y funciona. Así que, listo. Vamos. Vamos a ir cerrando, pues.